Hola a todos, bienvenidos una vez más a este humilde canal, humilde pero lleno de aprendizaje quichua, claro que sí, llamado Ñuka Quichua. En esta ocasión tengo para ustedes los verbos en quichua. Imachikuna. Voy a explicar principalmente qué son los verbos, cómo son los verbos en quichua. Así es que mi nombre es José Luis Maigua y vamos a empezar. Como mencionamos ya en el título, tenemos los verbos en quichua y vamos a explicar cómo nosotros podemos darnos cuenta si una palabra escrita en quichua es verbo o no. Así es que vamos a empezar en sí con los verbos. Dice acá, en quichua, clarito por favor, en quichua, toda palabra que termine en na es un verbo. A excepción de ciertas palabras que pueden terminar en nam, pero no son verbos o tienen doble significado. Entonces, para empezar, como dice aquí muy bien, en quichua, toda palabra que termine en na va a ser un verbo. Las excepciones son mínimas y he puesto aquí las excepciones, como dice aquí, que pueden terminar en na, pero no son verbos. En este caso tengo como 5. Entonces son mínimas las excepciones que existe en el quichua. En este caso tengo lo que es mana, termina en na, pero no es un verbo, porque el significado es una negación o literalmente significa no. Tengo acá otra palabra que es sauna, termina en na, sí, pero el significado es almohada, no es un verbo. Acá tengo otra, llana, es un color negro. Tengo acá que es runa, termina en na, pero la traducción en español es señor. Y por último tengo ruana, que si traducimos de español significa poncho. Entonces estas son las excepciones. A lo mejor existirá unas 2 o 3 palabras más, pero no más de ello. Entonces estas son las excepciones, las más usuales. Ahora vamos acá a lo que dice dos significados. Ustedes pueden darse cuenta que aquí estaba una partecita donde dice pero no son verbos o a su vez tienen doble significado. Entonces ya revisamos lo que son las excepciones. Ahora vamos a ver lo que tienen las palabras doble significado o dos significados. En tal caso dice aquí, mi cuna es comer, pero también significa el verbo comer, ¿no es cierto? El verbo comer y también comida. Si se fijan aquí, mi cuna es comida, pero también es comer. Por lo tanto, podríamos decir que tiene dos significados la palabra mi cuna. Acá lo mismo, nina, termina en na, y si es un verbo, decir, pero también significa fuego, y fuego no es un verbo. Por lo tanto, tiene dos significados. Vamos acá, tenemos pukyana, es juguete. Juguete no es un verbo, pero también pukyana significa jugar. Y jugar sí es un verbo. Y por último tengo acá jatana, cobija, pero también significa tapar o a su vez acobijar. Por lo tanto, tiene dos significados. Una que no es un verbo y otra que sí es un verbo. Por lo tanto, sí se puede utilizar esto dependiendo de la situación o en las formas que yo aplico en los diálogos. Así es que estos son en sí un verbo en quichua. Toda palabra que termine en na es un verbo, siempre y cuando esté escrito en quichua, claro. Ahora lo que yo he puesto o lo que yo tengo a continuación es un listado de verbos en quichua para que ustedes tengan vocabularios como tipo diccionario, para que ustedes puedan hacer oraciones, diálogos y puedan ustedes recurrir a este video para que busquen palabras con su respectiva traducción a español. Entonces, como ustedes se fijan aquí, tengo todas las palabras que están de rojo, están escritas en quichua, y como ustedes pueden darse cuenta también todas terminan en na. Todas terminan en na porque son verbos. Por ejemplo, vamos a leer, acá dice akyana es seleccionar, akuna es masticar, ajichina arreglar, amina hartar,
ampana, bostezar, apamuna, traer, y así podemos ir leyendo todo el listado acá. Yo les he puesto en orden alfabético de acuerdo al alfabeto quichua. Sí, entonces vamos a empezar con A. Ustedes pueden ver aquí que tenemos con cha, acá tenemos con A, acá tenemos con I. Entonces, y así ustedes pueden ir revisando de acuerdo a la palabra o en la oración que deseen aplicar el verbo. No vamos a demorarnos leyendo mucho porque ustedes, como les decía, pueden leer y buscar, encontrar las palabras que deseen. Todos son verbos, así es que vamos a ir a continuación con más verbos, en este caso con K. Si se fijan muy bien, todos los verbos que tenemos aquí están escritos con K. Sí, para que ustedes puedan encontrar fácilmente los verbos y puedan hacer su diálogo. Acá tenemos con la, acá tengo con ya, acá más abajo tengo con ma. Deben saber que también en el alfabeto quichua todos los alfabetos en la pronunciación deben terminar en A. Si ustedes no se acuerdan de ello, no han revisado aún, pueden revisarlo porque el primer video que subí en este canal fue justamente del alfabeto quichua. Les invito para que revisen este video. A continuación tengo también todo lo que se refiere a ma, lo que estaba anteriormente. Tengo con na, los verbos son mínimos con na, con ña, aún menor, apenas hay dos. Con pa tengo algunos verbos acá, ustedes pueden darse cuenta. Entonces estamos revisando el listado de verbos en quichua desde la A hasta, en este caso estamos en pa. Vamos a leer algunas. Por ejemplo, dice pacana, esconder, pacarina, amanecer, página, quebrar, pactana, alcanzar, payana, recoger, y así podemos seguir dando lectura, pero no vamos a demorarnos en ello. Ustedes pueden leer despacio, tranquilo, y ver qué palabra o qué verbo concuerda con la oración que necesite hacer. Tengo a continuación con ra, ¿sí? El listado de verbo acá. Tengo con sa, hay algunos verbos con s, con sa. Tengo con ta, acá tengo el listado de verbos, y también tengo con u, ¿sí? Vamos a ver si tenemos aún verbos, ¿de acuerdo? Sí, exacto, tengo todavía verbos, listado de verbos en quichua. Ahora tengo con wa, sí, y por último tengo con ya. Vamos a leer estos últimos verbos. Dice yachajuna, aprender, yalina, pasar, yanapana, ayudar, yanuna, cocinar, yapuna, arar, yarina, recordar. Por último tenemos, ya para terminar, yaikuna, entrar, yupana, contar, yupaichana, agradecer, y yuyana, pensar. ¿Sí? Estos son los verbos que quería compartir con ustedes. No se olviden de suscribirse al canal Ñuka Quichua, de ponerle una suscribida, una comentada, una compartida y todo lo que quieran hacer ustedes. Sí, y también pueden encontrarme en Facebook con mi nombre. Algunos ya lo han hecho y he estado respondiendo gustoso todas las preguntas que me lo han hecho. También algunos vocabularios que me han pedido la traducción lo he estado haciendo. Y si ustedes necesitan aprender aún más, pueden tranquilamente escribirme al Facebook directamente. Me encuentran como José Luis Maigua. Y tenemos acá, ya para terminar, también otro listado de verbos. Este listado de verbos a lo mejor ya lo habrán encontrado en los videos anteriores de conjugaciones. Sí he puesto, pero también les vuelvo a poner aquí porque, como ustedes pudieron ver en el título, estamos viendo justamente lo que son los verbos, y para ello van a necesitar bastantísimo. ¿Sí? El canal se llama Ñuka Quichua. Pueden suscribirse facilito y activar la campanita para que ustedes no se pierdan cada video que se va subiendo. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradecerle por haber visto. Es un video bastante rápido porque contiene muchos vocabularios. Más que todo ustedes pueden revisar aquí para que puedan
acoger las palabras que ustedes deseen para las oraciones que ustedes necesiten. Así es que agradecerles por haber visto este video y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.